Bueno, es un proyecto europeo dentro de I+D dentro del ámbito mediterráneo, el programa PRIMA, en el que están implicados varios países, entre ellos Egipto, Túnez, obviamente España, Portugal, Francia e Italia. Y el objetivo principal del proyecto es poner en marcha nuevas prácticas agronómicas respetuosas con el medio ambiente y sostenible, obviamente, basado en el cultivo de plantas halófitas para que poder hacer frente a la salinidad del suelo y al agua de riego. Son plantas, digamos, muy tolerantes a salinidad, ¿vale? Entonces, aquí en la región de Murcia, bueno, en cada país se está utilizando el mismo tipo de planta, en este caso el tomate, una planta, lo hacemos, cultivamos el tomate bien solo o con la planta halófita, bueno, pues para quitar sales del suelo. Entonces, nosotros estamos utilizando una planta autóctona de la región de Murcia que crece en los saladares, digamos, de interior, que se llama Actrocaulum macrostachys, que es muy parecida a Salicornia, pero no es Salicornia. Sí que está teniendo, porque ahora mismo está muy de moda en la cocina de vanguardia, lo que es la parte apical se utiliza en cocina. Y todo el resto de la planta, cuando se están haciendo estudios de valorización para su aplicación en cosmética, para uso veterinario. Eso se está encargando nuestros compañeros de Portugal, Francia e Italia, incluso están viendo la capacidad antioxidante, viendo incluso aspectos médicos de los extractos de estas plantas. Bueno, y básicamente hacemos, por un lado, lo que se llama el cocultivo o el intercropping, que es cultivar la planta de tomate con y sin la planta halófita, y la rotación de cultivo. Entonces ya en una de las variedades de tomate, que en cooperación con FECAMUR hemos hecho, que era un tomate tipo Vera, una variedad Sargento, hemos hecho ya 2 temporadas, una de verano-invierno, digamos, una de primavera-verano, y luego la misma planta haciendo rotación de cultivo ya en la siguiente temporada, que es otoño-invierno. Y hemos visto diferencias importantes, aunque el aspecto de las plantas se ve muy parecido, ¿cierto? Pero aquellas plantas de tomate que crecen con la halófita, cuando uno toca la hoja, la ve diferente. Y luego lo que ocurre es que tiene un contenido relativo en agua algo mayor. Eso significa que esta planta podría ser más tolerante a la falta de agua, al estrés hídrico. Pero es que a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, observamos también diferencias. Por ejemplo, la absorción de iones fitotóxicos, sobre todo el cloruro y sodio, que es de la sal común, o incluso sulfato. La hoja y las raíces del tomate que crece con la halófita absorbe menos esos iones tóxicos que el tomate que crece solo, como en este caso, que el tomate está creciendo solo. Pero es que incluso si vamos a parámetros de fotosíntesis, que también los medimos con un equipo portátil, esta planta, digamos, tiene una mejor fotosíntesis que el tomate solo. Y a nivel de mecanismos de defensa antioxidante, igualmente esas plantas están mejor. Cuando la temporada siguiente hicimos la rotación de cultivos, precisamente el tomate que hemos cultivado donde previamente se había cultivado la halófita, pues ese tomate, ahí sí que hubo diferencia en la producción. Ese tomate tuvo una producción de aproximadamente casi un 30% más en términos de kilogramos de tomates por planta, número de tomates por planta, aunque lo que es el peso por tomate era parecido. Y, digamos, la calidad, que también la evaluamos en laboratorio, un refractómetro en lo que se refiere a la acidez o los grados Brie, era muy parecida, pero el tomate rotado, en 2 de los cortes que hicimos 3 cortes, digamos 3 cortes comerciales, los tomates eran menos ácidos. Bueno, tiene ya una diferencia. Y luego también evaluando esas plantas, pues también acumulaban menos iones fitotóxicos, esas plantas rotadas, que el tomate que estaba con la planta halófita al mismo tiempo, o que el tomate solo, obviamente. Pero es que el suelo, cuando evaluábamos los nutrientes del suelo, bueno, que tomamos con una barrena a 30 centímetros de donde está la planta, ese suelo estaba con menos sales, con lo cual esa labor que se esperaba de fitorremediación, o en este caso alorremediación de las plantas halófitas, se había conseguido. Por lo cual esto, llevándolo a campo, pues suelos marginales, que no sé, a lo mejor si previamente los cultivamos con plantas halófitas que puedan desaltar o quitar sales, pues probablemente nos pueda servir de apoyo para cultivar otras plantas. Esto, por ejemplo, en los países árabes es muy importante, porque obviamente aquí tenemos más disponibilidad de agua y nuestro terreno, aunque es salino, que tenemos, hay un riego de bastante salinidad en nuestros suelos, allí casi todo el suelo es salino. Con lo cual, para esos pequeños agricultores de estos países, digamos Egipto, Túnez, etcétera, esta estrategia, digamos, que es respetuosa con el medio ambiente y además va a contribuir a la biodiversidad, les va a venir perfecto.
Pues sí, estas son las plantas halófitas que comentaba mi compañero José Antonio Hernández. Las crecemos dispuestas en hileras a ambos lados de las plantas de tomate. Y la verdad, como comentaba, tienen una gran tolerancia a la salinidad, y en estas condiciones y con la cantidad de nutrientes que se aporta para el crecimiento del tomate, que tienen un crecimiento realmente profuso. Desde luego más pequeñas que las plantas de tomate, porque las plantas de tomate crecen con gran rapidez, pero tratándose de lo que se trata, tiene un crecimiento bastante considerable y se adapta bastante bien a las condiciones de este cultivo. Son capaces de tolerar, aparte de grandes concentraciones de sal, pues escasez de agua considerable. Lo que pasa que como cuando ante una situación de abundancia de nutrientes y de agua, la aprovechan también, o sea, no les viene mal, desde luego, pero son capaces de tolerar muy bajas concentraciones de cantidades de agua. Tenemos aquí las plantas marcadas, las que van a ser sometidas a muestreo, y por ejemplo, mediante este dispositivo, que es un sensor óptico que te permite de manera sencilla, no destructiva, económica, medir ciertas variables relacionadas por una parte con la fotosíntesis, como es la clorofila, y por otra parte con el estado nitrogenado de la planta, mediante la medición de los flavonoides de las antocianinas, que son metabolitos secundarios, y a fin de cuentas te calculan utilizando estos parámetros el estado nitrogenado de la planta, del inglés Nitrogen Balance Index. En cuanto a las plantas marcadas, la mayoría de ellas las medimos mediante estas medidas, porque aparte, como son rápidas de hacer, cuanto más datos cojamos mejor. Y las mismas plantas marcadas son las que recogemos los tomates, que los recogeremos en 6 días. Ya recogeremos los primeros tomates maduros de aquí abajo, para empezar a evaluar la producción. Como mi compañero comentaba, hacemos otra serie de baterías de medidas, no solo aquí en vivo, sino en vivo y en directo, sino en el laboratorio, ya mediante la medida de determinadas variables fisiológicas, porque no solo medimos lo que es la producción, sino el estado también de estrés de la planta, porque con este dispositivo, por ejemplo, también se evalúa el estado de estrés de la planta de manera muy sencilla. Simplemente pinzamos, tiene una pinza, decimos que esto es un dispositivo de medición óptica, y de alguna manera mide la transmisión de luz a través de la hoja. De alguna manera, mayores niveles de NBI, que decía que es te da una indicación del estado nitrogenado de la planta, se correlacionan con un mejor estatus de la planta. Si bajan esos niveles, te está indicando de que hay una situación de estrés en la planta. En nuestro caso podría ser por la presencia de sal en el suelo, o podría ser por otros factores a determinar. Por una parte, tenemos las facilidades que nos proporcionaban para poder crecer aquí y cultivar tomate, y saber nosotros que iban a estar a muy buen recaudo las plantas y muy bien cuidadas. Las condiciones del suelo son también ligeramente un poquito más salinas, y luego también nos permitía añadir sal, una sal extra que nos han puesto mediante ese tanque que tenemos allí, que tiene una concentración de sal de 30 milimolar. Lo que hacemos es suplementar el riego normal con cierta cantidad de agua salina, a una concentración determinada y no muy alta, porque tampoco queremos afectar mucho al suelo, pero lo suficiente como para que, en teoría, en principio, hipotéticamente, tengamos un efecto en el crecimiento del tomate. Que ese efecto negativo esperamos que se revierta mediante la presencia de la halófita en el suelo. Ese es el principio y la razón por la que usamos la halófita. Que además la halófita, además de su efecto en fitorremediación, en este caso la remediación, tiene potencialmente muchas aplicaciones, no solo, por ejemplo, en cocina, que se está utilizando cada vez más, sino en alimentos del ganado. Se está investigando sus propiedades médicas, en medicina, y también su uso en cosmética. Toda esa parte de valorización del proyecto también llevada a cabo sobre todo por socios nuestros en Portugal. La salinidad es un problema importante tanto en los suelos de la región de Murcia como en la mayor parte de las aguas de riego. O sea, si descontamos el agua que pueda venir de trasvase, o sea, el agua de pozos y tal, que son salinos. Entonces, hay un problema de salinidad, no solamente por sodio y cloro, sino por sulfato, que es otro de los problemas de salinos que parece siempre se tiene menos en cuenta. Entonces, este tipo de planta lo que ayuda es a quitar sales de esos suelos marginales, que nos vamos a ver seguramente obligados a usarlos, porque con el aumento de la población y la producción que cada vez es necesario hacer más,
y nos va a permitir pues, poder utilizar cultivar variedades de interés agronómico en esos suelos que antes no se cultivaban. Y esto, obviamente, este proyecto, que de hecho se va a utilizar como un proyecto piloto en el programa PRIMA, obviamente todo esto es muy extrapolable a los agricultores, sobre todo a los países, digamos, del norte de África, que tienen menos recursos, tanto hídricos, y tienen más problemas de salinidad. Pues seguramente le va a dar la posibilidad a los pequeños agricultores utilizar esta estrategia, que el usar las plantas halófitas no les va a suponer perder producción, porque es que esas plantas halófitas se pueden utilizar, ahora está muy de moda la alta cocina, y toda la parte no comestible de la planta, es decir, si quitamos los primeros 10 centímetros de la planta, que es la parte, digamos, comestible, se están valorizando y van a tener aplicación para cosmética, para el aislamiento de moléculas antioxidantes, para uso veterinario, etcétera. O sea que la aplicación es evidente. Claro que lleguemos, digamos, hasta la gente que está en la calle. Obviamente nosotros somos empleados públicos, nosotros, digamos, nos paga la gente de la calle. Obviamente nuestra obligación dentro de CAE, porque la investigación no es una cosa sencilla, antes hay que hacer investigación básica antes de aplicarla, pero efectivamente que finalmente sea la gente que está en la calle que se pueda beneficiar de lo que se está haciendo en un laboratorio.